Hola, bueno, muy bienvenida Márgara, ahí está conectando el audio, así que vamos a esperar un segundito. A ver, ahí te escuchamos. ¿Vos nos escuchás, Márgara? Ella no nos escucha. Y el Zoom algo nos tenía que hacer. Y sí. Y sacás compartir sonido, Yani, porque dice que estás compartiendo el sonido de la computadora. Bueno, dejo de compartirlo. Igual. A ver, hola, a ver si ahora sí las oigo. Sí, sí. Ahí nos escuchas. Ahora las escucho. Muy bien. Un lío. Bueno, muy bien. Primero que nada, darte la bienvenida y agradecerte enormemente esta oportunidad que nos das de poder charlar con vos. Tengo una pequeña presentación, así que vamos a contarle a los compañeros que están en el Zoom con nosotros que Márgara nació un 31 de junio en Buenos Aires, pero que vivió hasta los 6 años en Santa Fe. Es doctora en letras, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, es traductora también del inglés, egresada del Instituto de Enseñanza Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández, y tradujo 62 novelas. Más ahora. Seguimos sumando, bueno, dejamos abierto el número, 62 y puntos suspensivos. Se dedica al estudio de la literatura de las minorías étnicas en Estados Unidos y es autora de más de 30 libros. Entre algunos de esos libros, los títulos que les vamos a contar son Los dos ombúes, Memoria oral de la esclavitud, Lo que cuentan los iroqueses, Dos magias y un dinosaurio, Panadero en la ciudad, Cuarto menguante, Magias ajenas, Umbrales, Los cuatro de Alera, que tiene una saga preciosa, que es la madre de todas las aguas, El otro lado de la grieta y El lugar donde nacen las palabras, y los libros que nos convocan hoy, que son El año de la vaca y Los que volvieron. Muy bien, sí. Muy bien, todo eso. Bueno, nosotros estuvimos... ¿Cómo? Me costó entrar, pero ya está. Pero ya estamos. Genial. Bueno, superamos el Zoom. Es lo que nos... De otra manera, a lo mejor también sería muy difícil poder encontrarnos, ¿no? Esto es algo que nos abre posibilidades y las celebramos. Es cierto, es cierto. Nosotros estuvimos compartiendo con los estudiantes, te cuento, es un instituto de formación docente, tenemos profes de educación primaria, profes de inicial y profes de literatura. También están las carreras de matemática, biología, física. Claro. No son de leer mucho, no se amigan mucho con el lectura. No, me imagino. Pero al revés lo mismo. Al revés claro. Lo mismo. Que yo, bueno. Nada de números ni eso. No. Nada de eso. Bueno, muy bien. Nosotros estuvimos trabajando en estos días desde el equipo de CIPES, que nosotros tenemos relación con todos los estudiantes, somos coordinadoras de políticas estudiantiles. Estamos trabajando el tema de la pedagogía de la memoria. Y nos parece sumamente interesante tus libros para trabajar con ellos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, a mí la memoria me interesa y por otro lado, esos dos libros que están relacionados con la dictadura, yo la pasé. O sea, cuando empezó la dictadura yo tenía 17, 18 años, así que bueno, digamos que no es algo que me contaron solamente, aunque obvio que uno lee, pero digamos que es algo que también tuve que atravesar. Entonces, cuando hago ese tipo de memoria, porque mis libros de fantasía
como las sagas son también, pero son de otra forma, cuando hago eso es probable que lo haga con la dictadura, porque la viví, la tengo muy en la memoria, bueno, fueron mis años de universidad, de la carrera básica, digamos, ¿no? Y de la otra, las dos carreras que hice, entonces, bueno, termino ahí, digamos que termino ahí. Bien, es importante, ¿no? Terminar ahí también, ¿no? No es una cosa que esté de más. Y, hace poco fui a casa de abuelas en la ex ESMA y la importancia, ¿no es cierto?, que tiene a través de los que podemos contar, los que podemos continuar con esta historia, porque de las abuelas nos van quedando cada vez menos. Entonces hay que difundir este tipo de Sí, historias, de literatura. yo creo que es importante, pero aparte es algo que sale. A ver, con respecto particularmente al Año de la Vaca, que fue el primero de los dos, el otro lo escribí mucho más adelante. Ese es un libro que yo empecé a escribir de otra forma. Primero tengo que explicar cómo escribo. Yo creo que tanto por lo que uno aprende de otros escritores, en mi caso como profesora, la verdad que mis ejemplos son más que nada estadounidenses, porque a eso me dedico, o me dediqué, digamos, pues ya estoy jubilada, lo sigo haciendo, pero va. Hay como dos tipos, ¿no? Como dos grandes maneras de escribir un texto largo, como una novela, por ejemplo. Hay quienes se sientan y lo planifican, o sea que desde que escriben la primera, cuando se sientan a escribir, ya saben a dónde van, porque ya lo tienen pensado, y hay quienes no, por ejemplo, yo. Yo no tengo la menor idea de dónde va a ir el libro, porque para mí es imposible planificar antes de escribir. O sea, y además yo escribo a mano. La primera versión para mí es a mano. No me sirve y tipeo a la velocidad del rayo, yo, no ese es el problema. Porque cuando uno traduce, yo traduje, ahora ya voy por más de 80 libros, esos 80 libros los escribí de nuevo en la compu, o primero en la máquina de escribir. Bueno, pero después, a medida que pasó el tiempo en la compu, los tipeé, y de ninguna manera hice un borrador, porque si no sería inacabable. Ahora, cuando escribo, justamente creo que porque no lo tengo planeado, a mí me pasa algo con escribir. Mientras escribo a mano, en un cuaderno, yo voy escribiendo y me sale, ¿sí? Con ese ritmo de la mano. Igual, bueno, el ritmo de la mano hace que este libro tenga medio deforme de tanto escribir a mano, porque yo lo sigo haciendo. No puedo escribir en la computadora. No. La primera versión, no. Entonces, yo empecé a escribir ese libro como para sacarme de encima, digamos, para limpiarme, era una cosa más personal. Lo que fue la peor época de mi vida, que fue la secundaria, lejos. Para mí, la secundaria fue lo peor de la vida. Y yo cuando terminé la secundaria bailaba en una pata de alegría de irme. Durante mucho tiempo yo esquivaba la escuela, la que después fueron mis hijos, porque es la mejor, es acá a 4 cuadras, porque es la mejor escuela pública que hay por acá, y yo siempre mandé a todo a público, digamos, salvo inglés, pero todo lo demás fueron a público. Los míos fui yo, mi marido, todo público. Esta era la mejor escuela, pero yo la pasé muy mal. Recién cuando fueron mis hijos, volví a pasar por delante de esa escuela sin problemas, porque para mí ya era la escuela de ellos. Ya está, ya pasé. O sea, tenía que ver con lo que ahora se llama bullying. En ese momento no tenía nombre eso, lo cual es peor, porque uno no podía ni clasificarlo, digamos, ni decir qué soto me está pasando. Era como algo, bueno, no sé, pero no había palabra para eso, y la palabra está en inglés, pero bueno, digamos que no había. Yo empecé a escribir por eso, ¿sí? Lo único que decidí cuando empecé a escribir es que yo, eso lo hago siempre, lo sigo haciendo actualmente cuando escribo,
que no iba a haber un solo punto de vista, quiero decir un solo narrador, porque eso es concentrar el poder. Si yo le doy la narración a muchos, estoy repartiendo, distribuyendo el poder. Porque obviamente si yo voy a una fiesta, a ver, mis compañeros, que no eran muy compañeros, el otro lado, digamos, los enemigos míos en esa época, seguro que cuentan la secundaria como un momento feliz. Si la cuentan ellos, no es la misma que cuento yo. Para mí era como que yo respiraba en la puerta del colegio y no volvía a respirar hasta que salía 5 horas después, me ahogaba todos los días, ¿entiendes? O sea, yo lo único que quería era irme de ahí. Bueno, esa fue mi experiencia. Yo empecé con eso, iba a hablar de alguien que lo hubiera pasado mal como yo, que en este caso sería la vaca. Yo traté de alejarla de mí, porque no me gusta ese empate, mucho empaste, por lo cual yo era un fideo, ahora no, pero en ese momento era un fideo, la hice gordita, a mí obviamente no me decían la vaca, me decían otras cosas, digamos, yo era una flaca, bastante flaca, etcétera, yo la alejé de mí. Bueno, cuando empecé a escribir, lo de los nietos me salió solo, o sea, solo no, evidentemente estaba en el fondo de mi mente, evidentemente yo leo el diario, yo escucho la radio todo el día, salvo de noche que miro ficción, yo tengo la radio, ahora no, obviamente, pero la radio está acá al lado, acá a un paso, y yo la voy cambiando los programas que me interesan, estoy muy al día con eso, entonces yo sabía lo de los nietos, bueno, y me vino, o sea, no era ese el plan del libro, para nada. El plan del libro estaba más alrededor de la vaca que alrededor de Celeste, o como se ve, de la chica a la que la vaca ayuda. ¿Sí? Nadie En Celeste. cierto, claro. Bien. Me vino solo, no es que yo planifiqué eso, con los que volvieron, que antes no se llamaba así, por eso dudo con el nombre, tuve un lío con el nombre. No, eso no. Eso de entrada fue lo de Melincué. Pero bueno, esa es otra forma de llegar a eso. Quiero decir que ni siquiera a mí me hace falta hacer mucha memoria. Estoy muy marcada por eso, porque uno, digamos, por más que yo en la facultad fui más feliz que en la escuela, la verdad que la pasamos muy mal en filosofía y letras con la dictadura. O sea, nos odiaban, nos recontra odiaban. Quizás yo ya estaba más grande, había más diversidad de gente, tenía amigos, no tuve en la secundaria. O sea, fue otra cosa para mí, pero la verdad que uno está marcado, le vuelve eso, le vuelve solo, ¿no? Así que bueno, eso por un lado, para aclarar que a veces la memoria ni siquiera es un ejercicio, está ahí, aunque no quieras, está ahí. O sea, por lo menos de parte del que escribe, quizás el que lee no, pero bueno, ese es otro problema, mira. Claro. Bueno, Márgara, voy a presentarte a algunas personas que están acompañándome hoy para dirigir esta charla y para continuar. Está la profesora Mariana Bongiovanni, está Lorena ¿A dónde anda? y está Gabriela Cabrera. Nosotras somos Gabriela Cabrera y Lorena, y yo somos CIPES, y Mariana muy amablemente se ofreció a llevar la charla con nosotros. Hay varios profes también del instituto, está Silvia Scherenbeck, está María Cristina Peracelli, Karina Pugliese, así que te damos la bienvenida en nombre de todas ellas y vamos abriendo a que podamos preguntar las cosas que queremos entre todas. ¿Quién se anima primero? Bueno, yo quería... mira, la invitación a esta charla, a este encuentro con vos, Márgara, produjo muchas cosas interesantes en mí, entre otras, la relectura de algún libro tuyo y el conocimiento de otros, ¿no? Estuve así como en unos días muy Aberbach. Bueno. Y agradecí esa inclusión, así, esa inmersión en tu obra,
porque bueno, empecé a disfrutar como de otras cosas que me había perdido y un poco ya que tengo la posibilidad, nunca me pasa esto, ¿viste? Nos pasa que nos metemos en una literatura, pero después que a la tarde tengas a la autora, es No, como no, un regalo. igual ahora, igual ahora es más común, porque yo cuando era chica, que siempre quise escribir, quiero escribir desde que primer grado, o sea, que eso, y desde el primer grado odio el otro lado, los números, las cosas, qué sé yo. Estoy casada con un ingeniero porque hay que compensar, pero bueno, y de eso hace 40 años, así que va bien. Pero digo, siempre fui así, pero nunca tuve un autor en mi escuela, eso fue posterior. Claro, claro. Bueno, yo estoy más cerca, yo estoy cerca tuyo, yo también tuve que padecer la dictadura en mi adolescencia y, y te entiendo, digamos, para nosotros siempre, y sobre todo los que nos gustaba leer, era siempre como un lugar prohibido. Sí, Así que totalmente. disfruté mucho de la previa a esta charla y me quedé como muy, vos hablabas recién de la oportunidad que lamentable que hemos tenido. Yo te decía, me la pasé leyendo tus libros y me la pasé pensando en que esto es un poco, me encanta tu perspectiva de la memoria, porque digo, haber pasado la dictadura no significa a veces nada. No, Digamos. no. Para muchas personas no significa nada. Yo te agradezco que me hayas mostrado en estos días sobre todo como la memoria como perspectiva presente todo el tiempo, ¿no? Y sobre todo presente todo el tiempo desde América Latina. Bueno, Claro. me fasciné con los dos ombúes y me acordaba de Rulfo también. Y decía, bueno, me parece que vos me instalaste en estos días en este lugar de decir, somos Latinoamérica, la memoria es otra dimensión del tiempo, ¿no? Creo que nosotros tenemos, además de los paradigmas hegemónicos, que empezar a atravesar la vida por el espacio de la memoria, en la forma que vos lo decís, por otra parte, que me encanta tu cuidadoso trabajo para sacarle protagonistas a las novelas, porque No, yo lo yo sentí así. intento Por que eso, no tengan, que no haya. claro, por eso, pero se nota como un corrimiento amoroso de ese espacio todo el tiempo. Y en ese corrimiento del protagonista clásico hay como un disfrute para el lector, porque nos incorpora desde un lugar distinto, ¿no? A mí me pasa, es muy difícil identificarse con los héroes, en cambio es muy fácil meterse en el coro de tu novela. Claro, sí, pero también eso tuvo que ver con ir, cuando yo escribía en primer grado, para mí era primero inferior, porque se llamaba así, obviamente que tenía protagonista, porque era lo que yo leía, uno escribe más o menos lo que uno lee o ve. A medida que pasa el tiempo, yo creo que con la escritura, igual que con la traducción literaria, la otra técnico-científica, no es otra cosa, también la hice porque de algo hay que morir, pero bueno, la hice. Digo, de algo hay que morir, pero hay que conseguir plata. Al principio no hay lo otro. En esas dos, a mí me parece que todo lo que uno hace en la escritura y en la traducción literaria le termina teniendo que ver, ¿no? O sea, yo tengo mucha influencia, no de historias. No, de nuevo, para mí hay dos tipos de escritores. Los que escriben sobre lecturas, por ejemplo, Borges, no me interesan, la verdad que no, o sea, entiendo lo que son y lo que quieren hacer. Además hay escritores así en Estados Unidos que yo tuve que dar en la época que era ayudante. No es lo que soy, no es lo que elijo. Y hay quienes escribimos más sobre, por eso, sobre sobre lo que pasó en la vida o lo que vemos en un diario, ¿sí? O sea, algo fuera de los libros, vamos a decir. Pero más allá de eso, sí tuve influencia a nivel recursos, o sea, ¿con qué lo hago? De los autores amerindios. Y los autores amerindios que tienen una mirada anti-individualista no tienen protagonista. Lo hacen de distintas formas, no siempre como lo hago yo, pero a mí me influenciaron mucho. Yo dije, bueno, ¿ves esto? A mí me interesa.
yo no puedo dejar que el poder de la historia, porque eso es lo que hace el que cuenta, lo tenga uno y nada más. Y ese sea como pasa, digamos, en la novela burguesa del siglo XIX europea, ¿no? Donde todos los nombres lo dicen, porque todo se llama Robinson Crusoe, David Copperfield, bueno, claro. todas las que yo leo, ¿no? Madame Bovary, ponele, si querés irte para Francia, todo es así. Y acá no, y en estos autores tampoco. Lo hacen de otra manera, por supuesto, cada uno lo hace a su manera. Pero el objetivo ese de no quiero que lo cuente una sola voz, o por ahí sí, una sola voz en tercera persona, pero que vaya siguiendo a distintos personas. Digamos, no tiene por qué ser todo en primera. Cuando es en primera persona es mucho más complicado. Hay que ver si uno tiene ganas, si piensa que le puede salir verosímil, interesante o no, variado, porque las primeras personas no pueden hablar igual. Es un bodrio, digamos, ¿no? Pero sí que cada uno que cada pedazo lo cuente otro, eso yo lo intento muchísimo. Trato de hacerlo. En los que volvieron, uno de mis problemas, yo leí ahí fue leer la noticia de Melicué, que supongo que sabrán. Sí, claro. Hay un libro escrito por el hermano de él, que es del chico que aparece, que se llama Eric Domergue, el hermano, y que yo lo fui a ver, porque cuando me dio ganas de escribir eso, no era lo mismo que escribir sobre los nietos. Y yo me invento un caso y esta persona no es nadie real, la estoy inventando yo. No, esto era algo muy específico, que se iba a notar claramente que yo hablaba del caso ese de Melicué. Entonces yo lo fui a ver a él, porque también hay que tener en cuenta, y eso también lo aprendí académicamente primero, y después me cuenta, que yo no puedo contar la historia de otro, porque no soy ese otro. Entonces necesito permiso porque yo la voy a variar, claramente la voy a variar. O sea, yo fui a hablar con él, me acuerdo perfecto, porque si él me decía que no, ese verano yo escribía en verano. Ahora estoy jubilada, escribo de otra forma, más desordenado. Pero antes, cuando daba clase, yo solo podía empezar en noviembre, porque los terciarios y universitarios terminan ahí, y terminar en fin de marzo, porque la clase empezaba en abril, si no, para mí era imposible. Como no sé a dónde va, necesito una inercia, tengo que hacerlo todos los días o días por medio, y bueno, ¿cómo lo voy a hacer si tengo una pila así de parciales? Bueno, no puedo. Más preparar la clase, ahora es distinto. Entonces yo lo fui a ver a él, a Eric, y le pregunté, Eric, mira, yo quiero escribir este caso, pero no va a ser tu hermano, porque yo necesito alguien que yo invente. No va a ser Melicué, me voy a inventar un pueblo. No va a ser esa profesora, va a ser alguien que yo voy a inventar. No van a ser esos chicos, qué sé yo, a vos te jode, te molesta esto, porque si es así, olvídalo, no te preocupes. Y él me dijo, el de la historia verdadera la voy a contar yo. Y tiene ese libro, que no me acuerdo cómo se llama, Los huesos hablan, un libro de Coligüe que es mucha foto, mucha información que él hizo sobre el caso de su hermano y sobre Melicué. Bueno, pero yo no quería hacer eso. Él me dijo que sí, quedamos en muy buena relación. Cuando el libro salió, y me jorobaba desde que firmé el contrato. ¿Y cuándo sale? Ay, esperá, no sé, qué sé yo, depende de la editorial. Era, bueno, muy persecuta, Eric. Y al final se quedó muy amigo mío. Pero para mí era un problema empezar a escribir eso una vez que él me dijo que sí, porque yo quería que la voz de los muertos también estuviera. Y al principio pensé, bueno, lo hago en dos partes, primero en la dictadura, después lo acorto, pero no me gustaba, y bueno, qué sé yo, y a mí me parece que empecé a escribir una noche, a mí me cuesta mucho dormir, no puedo entender a mi marido que dice, chau, da media vuelta y ya se durmió, ya está, o sea, no se puede ni 1 o 2 y ya se durmió. Yo tengo todo un laburo para dormirme, mientras me estaba durmiendo, se me ocurrió lo de los fantasmas. Es una genialidad. Es Cuando se me hermoso. ocurrió eso, resolví
Claro. problema general, digamos. Obviamente que no sabía exactamente qué iba a pasar y que no nada, pero ya en parte lo resolví. ¿Entendés? Cuando se me ocurrió eso. Porque yo necesito huesos desnudos, eso. Algo de los huesos, muchas gracias. Ese es el libro de Eric Domergue. Que yo no lo leí, lo pasé por encima, porque no quería mucha influencia de eso, quería imaginármelo yo, y creo que lo único que saqué fue lo del empleado que se guarda el archivo. El tipo, eso sí, no lo inventé, lo saqué de ahí de Eric Domergue. Pero el resto es todo invento mío, y yo necesitaba permiso, porque no se puede hacer eso. A mí no me gustaría que alguien viniera no sé, a escribir la historia de mis abuelos, que mi abuelo era gaucho judío, y no me preguntara. Si fuera una historia muy específica. Claro. Otra cosa es si es, bueno, vamos a escribir sobre los gauchos judíos, me parece bien, pero a ver, si vas a contar la de mi abuelo, por lo menos venirme a hablar, porque es mía, no es tuya. Y a mí eso yo se lo debo a Eric. Ese libro se lo debo a que él dijera que sí, después, bueno, yo me largué. Pero si él hubiera dicho que no, hacía otra cosa, porque no me parece, eso también es algo que uno aprende cuando estudia minorías, ¿no? Es decir, yo no podría contar la historia de los navajos, digamos, que la conozco, porque no soy navaja. Hay mucha gente contó mal a estos pueblos, igual que contaron mal la esclavitud, porque eran los descendientes de los esclavistas en Estados Unidos, no es lo mismo, igual, etc. Entonces yo eso no lo hago, no. Para algo aprendí, eso no lo hago. Tengo que pedir permiso para hacer otra cosa, muy libremente basada en eso que leí, digamos, ¿no? Pero libremente basada, no es que estoy contando eso, ¿no? Pero sí, creo que la memoria es una cosa importante, y yo particularmente siempre quiero que no haya un solo narrador, o que no haya un solo punto de vista, aunque puede haber un solo narrador, pero no un punto de vista solo, porque no estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo ideológicamente, vamos a decir, de un punto de vista, sí, político en el sentido amplio de la, Sí. ¿no? No hablo de partidos, sino más grande. Bueno, desde la sociología, ¿no? Y desde la investigación educativa, se habla mucho esto de ahora, ¿no? De las epistemologías del sur, ¿no? Y poder recuperar esto de la multiplicidad de voces, y que sean, que dejen de escribir por nosotros, sino que seamos nosotros los que escribamos nuestra propia sociología, si se quiere, ¿no? Nosotros vivimos en una localidad, en un partido del conurbano bonaerense del que se habla, todo el mundo habla de La Matanza, ¿no? Y digo, estaría bueno y yo lo hablo, ¿no? Con los estudiantes, ¿no? Con nuestros estudiantes y nuestras estudiantes sobre esto, ¿no? Que empecemos a hacer nosotros lo que le ponemos voces a nuestras historias de La Matanza, ¿no? Digo, de La Matanza como de cualquier lugar, ¿no? Al que pertenezcamos, y que no vengan a decir nosotros cómo somos los que habitamos este partido, cómo somos los que vivimos en esta localidad, cómo son los estudiantes de este instituto, cómo son los estudiantes de esta escuela, ¿no? Sino que por eso nos parece, ¿no? Y calculo que todas las profes que estamos acá vemos un poco alguna cuestión de eso, y también por eso con Janina, Gaby y Carmen, que todavía no llegó, desde los IPES elegimos también estas cuestiones, porque nos parece que esta literatura hace eso, ¿no? Poner voces en las voces de quienes son las voces, no alguien que viene a hablar por... No, por eso mismo es que yo no, como yo o sea, mi especialización a nivel académico es sobre todo escritores amerindios, se llaman así allá, porque ellos reivindican la palabra indio. Sé que acá no, pero en Estados Unidos sí, digamos, ellos es parte de la lucha, eso, quizás la asociación más famosa y más de resistencia se llama American Indian Movement, el movimiento indio estadounidense,
Entonces yo los llamo amerindios, no los llamo pueblos originarios, de acá sí, pero allá no. Ellos tienen esa idea de que uno no se puede apropiar, y me parece bien, porque, digamos, todo el género western los cuenta a ellos como quiere, entonces, no, bueno, yo no voy a hacer eso. Entonces, para poder hablar de ese tipo de idea del mundo, digamos, que comparten en gran parte con los de acá abajo por cómo está el mapa, ¿no? Podría estar al revés, pero bueno, uno ya se acostumbró. Comparten mucho, porque lo poquísimo que yo sé de haber hablado con amigos mapuches, o que eso es igual casi, con otro idioma, con diferencias, pero es muy parecido. Para poder hablar de un mundo así, es que yo uso la fantasía. Me invento el mundo yo. No es ninguna tribu en particular, no son navajos, no son ojibwes, no son lakotas, no son ninguno de esos, no son inuit. Son algo que yo inventé, ¿sí? En un mundo que yo inventé, donde muchas veces hay magia, porque estoy escribiendo fantasía, pero lo hago a propósito, porque yo no puedo ponerme donde no soy, pues no soy yo, esto lo tuve que aprender, y lo aprendí a través de voces que tampoco tienen nada que ver ni con mi sangre ni con mi familia, nada que ver. Entonces, creo que la fantasía es un excelente recurso para contar eso. A mí eso me pasó. Yo no había escrito fantasía hasta el año de la vaca. En el año de la vaca hay algo de magia ahí que es como un previo, eso es anterior. En el año 2000 yo fui a Vitória, Brasil, iba mucho a Brasil, porque a diferencia de lo que pasa acá, donde a nivel académico hay un enamoramiento con las literaturas europeas, mayormente, allá en Brasil tienen un enamoramiento con la literatura estadounidense, que es la que me interesó a mí. Yo quería algo escrito en inglés porque estaba estudiando traducción y eso juntaba las dos cosas. Inglaterra nunca me interesó, Estados Unidos sí, digamos, por cosas como todas las minorías y demás que hay, la variedad que hay ahí, aparte porque es América, me refiero al continente, estamos en el mismo continente. Entonces, empiezo a ir a los congresos de literatura estadounidense de Brasil, que son como los de acá de Europa, enormes, está lleno de gente, todo el mundo estudia Estados Unidos. ¿Por qué es así? Porque es una historia parecida, muy parecida, las dos, con diferencias, que tienen que ver con la esclavitud. Brasil está muy marcado por la esclavitud, Estados Unidos también, y encima Brasil abolió la esclavitud. El último de América que abolió la esclavitud fue Brasil, 1880. Estados Unidos abolió en 1865, guerra civil de por medio, pero no importa, digamos, y abolió hasta ahí, pero Brasil también, bueno, no importa. Estaban muy interesados. Entonces voy a Vitória, pero hablar de amerindios, que nadie habla de amerindios allá, todos hablamos de negros, que también hablo, pero digamos, como que es así. Entonces fui a hablar de amerindios y me llevaron a una reservación guaraní. Y a mí me voló la cabeza esa voz, porque vi en la realidad lo que yo había leído, que no es lo mismo. Para mí, la realidad es siempre más. Amo leer, pero no es lo mismo. Lamento decirlo, pero la verdad que yo creo eso. Cuando uno tiene la experiencia directa, es muy diferente. Y yo tuve la experiencia directa ahí, con esa cosa que siempre cuento, porque es una anécdota que todas las veces que hago algo cuento, y ya habrá gente que la habrá escuchado, se aburrirá, pero bueno, si no, no se entiende todo lo que escribí desde el 2000, no se entiende sin ese día, ¿no? Entonces nos llevaron a un lugar que era como un quincho sin paredes, hace mucho calor, es arriba de río. Y nos sentaron con un cacique y a mí me pasaron dos cosas. Una, el señor, yo creo que le dije hola y ya sabía que era argentina. Entonces me ofreció mate. A los brasileros no, que no lo querían. Ojo, no era la pandemia, a mí me gustaba compartir el mate. Entonces yo compartí el mate con él, y los guaraníes, los brasileros me miraban como, ¿esta qué hace? Pero bueno, para mí era normal. Segundo,
era un intérprete como nunca vi el tipo. O sea, a los suyos les hablaba en guaraní, a mí me hablaba en castellano argentino perfecto, voceo, todo. A los brasileños hablaba en portugués y los cambiaba a los tres así. Yo no hubiera podido, se me quedé, bueno, un maestro. Entonces, bueno, también en la saga yo puse un personaje traductor que sana por él, pensando en él, no importa, no tiene que ser un tipo, pero digamos un personaje de traductor. Y después pasó lo de los tucanes, que entraban y salían unos tucanes, no les puedo explicar, digamos, un cacho de cosa enorme, enorme, por la ventana esa venían del bosque, se le paraban a uno bien cerca, te sacaban el pan si lo tenías en la mano, con el picote ese de colores. Bueno, uno hacía, ¿no? Porque a mí me encantan los animales, no puedo vivir sin ellos, pero bueno, no estoy acostumbrada a que me entre un tucán por la ventana salvaje y me quiera robar el pan. O sea, bueno. Y alguien preguntó, me parece que uno de los brasileros, yo nunca hubiera preguntado esto, porque yo la respuesta la entendía por mis estudios académicos. Lo que pasa es que este señor lo contestó, en vez de dar una clase de 2 horas, como daría yo, para explicar, lo dijo en 3 palabras, porque lo tenés en el alma, ¿no? Alguien le preguntó, ¿por qué no ponen mosquitero en las paredes? O sea, ¿por qué no cierran las paredes sin cerrar? Porque si no te ahogás. Y yo hubiera entendido, se hubiera podido explicar, pero él dijo, si cerramos las paredes, ¿cómo entran los pájaros? Y a mí yo dije, bueno, chau, ahora entendí. O sea, entendí de una manera mejor de lo que había entendido antes, esa necesidad de no poner paredes entre la naturaleza y uno, no poner jerarquías entre la naturaleza y los seres humanos, etc. Y dije, yo quiero escribir de esto, pero no puedo escribir como guaraní, porque no soy. O sea, yo no hubiera hecho, entonces empecé a escribir fantasía. O sea, ahí es donde empecé a escribir la saga, que tampoco sabía que iba a ser una saga, porque yo no la planifiqué. Yo empecé a escribir un libro solo. Después, bueno, a medida que fue pasando, me di cuenta que iba a tener las 4 direcciones, pero al principio no sabía. Y esto tiene que ver con el uso de un género para hacer algo que yo no podía hacer a nivel realista, comillas, no discutamos la palabra porque es muy largo. O sea, no podía hacerlo con algo que pasara en Loma de Zamora, porque como si yo fuera guaraní, o que pasara en Misiones como si yo fuera guaraní, porque no soy. Entonces, me sirvió la fantasía y lo volví a usar cada vez que escribí un libro de fantasía de alguna manera, o llamémoslo ciencia ficción, como Los 2 ombúes que dijiste vos, o lo que dijo, perdón, Mariana, o lo que sea, ¿no? Llevarlo lejos a otro lado me sirvió a mí, o llevarlo lejos en el tiempo. Los 2 ombúes no está lejos en el espacio, está lejos en el tiempo. Se supone que es muchos años más adelante, una cosa así. Eso creo que fue muy útil para mí, esa influencia. Pero yo no escribo continuaciones de libros, por ejemplo, como si hace Borges. Hay algo que me hizo pensar en lo que dijiste, además de el chisme, si Tucán aprende una palabra, tiene que ver con ese día también, ¿no? No, ese no. Bien. Ese tiene otra historia. Ese tiene otra historia, hermoso ese libro. Y no, que me quedé pensando en este constante tuyo repetir eso no soy, pero vos trabajás mucho con el tema del lenguaje de los sueños y creo que ahí todos nos parecemos, ¿no? No, yo diría que no, porque hay diferentes maneras de leer los sueños. Justamente los sueños son un espacio, digamos, un lugar, pongamos que lo llamamos lugar, que se lee muy distinto en las culturas europeas que en las culturas amerindias. En realidad yo aprendí a leerlo como en las culturas europeas, ¿entendés? Como mucho después de Freud, yo lo podría leer como
una comunicación de uno con uno mismo en una parte que no domina, vamos a decir un inconsciente, no importa, no me quiero meter en psicología, que no es lo mío tampoco, pero digo... No, tampoco lo mío, en otro simplemente... lado. En estas culturas, no. En estas culturas, el sueño es una comunicación con algo que está fuera de uno, completamente, que es tus parientes no humanos, o sea, la naturaleza. ¿Entendés? Entonces, cuando, no sé, yo tengo un libro que creo que va a salir del mercado porque nunca le fue muy bien, que a mí me gusta mucho, la verdad, que se llama La Charla, y en ese libro hay una tormenta espantosa, hay como un despelote del clima, bueno, esto que ya sabemos que el clima se va al corno, y esta chica queda sola, sin los padres, una chica grande, 17, 16, no una nena de 4 años, digo, ¿no? Queda sola, y después hay un momento más adelante donde, igual que en la saga, todos sueñan algo que les viene del bosque. Es una orden del bosque. No tiene nada que ver con ellos y sus traumas, digamos. No están, en algún sentido, no están soñando, qué sé yo amo a mi papá y sueño que me caso con él, pues tengo un Edipo de aquellos. No, digamos, para decirlo de una manera medio cliché, pero no es eso, ¿sí? O sueño con el trauma que ya me pasó, sí, que de vez en cuando, sí, yo también, cada tanto sueño que sigo estando en el colegio. Y digo, pero ¿cómo si yo he salido de acá? Bueno, y me despierto y no es así, bueno, y dices, el trauma que te da vuelta. No, esto no es eso. Yo estoy interesada en la cosa de los sueños, aprendí a entenderlos de otra forma, y me interesa más esa otra forma, que quizás está más relacionada con culturas en las cuales el ser humano no es único. No, espera, voy a prender la luz, porque acá se está poniendo oscuro. No es único, no es el dueño del planeta Tierra, no heredó el planeta Tierra, y esto dicho como académica, no estoy hablando o sea, no trato de meterme en la religión de nadie, pero estos dioses no hicieron al ser humano a su imagen y semejanza, con lo cual el ser humano no es mejor que un mosquito, porque obviamente Dios no hizo el mosquito a su imagen y semejanza, pero tampoco hizo el tigre. En estas culturas Dios no tiene ninguna forma, es algo, y nunca creó nada solo, sino que tuvo ayuda de animales. Por ejemplo, colibrí en algunas, el coyote. Yo estoy hablando de los de arriba, acá abajo no sé tanto, pero digamos, los que uno sabe. Entonces, sí me interesan los sueños, pero no estoy yendo, o sea, lo estoy haciendo así porque tuve un estudio atrás, porque leí eso y después terminé leyendo teoría, obvio, si no me pierdo, obviamente. Yo creo que cuando yo hice la tesis de doctorado sobre todo esto, por suerte esa tesis no la publiqué porque no tenía la más. O sea, yo creía que había entendido, pero no había entendido un pito, porque la hice muy joven y entendí después. O sea, me parece que fue como un primer paso, y después me di cuenta que no dije qué bien, bueno, qué suerte que nadie se entusiasmó con esta tesis y la quiso publicar, porque hay graves errores. O sea, lo veo ahora que hay graves errores. Claro. Pero eso yo me recibí de doctora y tenía 33. Bueno, ahora tengo otra edad, son muchos años más, y leí más y me metí más, y bueno, es otra cosa. Pero eso tiene mucho que ver con ciertas ideas que tengo sobre los sueños que pongo en esos libros. No es lo que yo diría, yo lo leo. Por mí lo leo como me bajaron en la escuela, ¿no? Digamos. Y acá eso se repite, cada vez que uno lee un libro de eso, si alguien sueña algo, después va y lo hace. O sea, es una especie de orden, no que me pongo a analizar qué me estoy diciendo a mí misma, o dónde está mi problema en ese momento. No, o sea, voy y lo hago. Me dijeron que fuera a la orilla del lago, me estoy acordando de un libro de Luis Erdrich, y yo voy a la orilla del lago y espero. Y pasa algo después de 4 días, porque todo es 4. Pero bueno, eso es aparte, digamos. El número principal es el 4, ¿ok?
pero yo me voy, a mí no se me ocurriría si me sueño con algo y me lavillo el lago, porque soñé eso. No es lo que, no lo relaciono con el mundo exterior, ¿sí? Y acá sí. No, es otro tipo de cosa, que Creo me que es más estamos fácil hacer si estoy en fantasy. Claro, estamos muy Claro. atravesados por otras cosas, ¿no? También con el tema de los sueños. Entonces, todo lo que nos atraviesa es lo que nos lleva a determinados sueños. Esa conexión que existe con la naturaleza desde otras culturas, que no estudiamos, evidentemente. Recién cuando hablabas del yo y que evitabas el yo, me acordaba de Galeano, cuando menciona que en Chiapas no existe la palabra yo y existe la palabra tic, es nosotros, siempre nosotros. Claro, bueno. Y los amerindios en Estados Unidos han tenido problemas en esas porquerías de exámenes de IQ, o sea, de inteligencia supuestamente, porque por ahí te ponen un ejercicio donde tenés que poner yo o nosotros y lo haces mal. Y lo haces mal porque no diferencias, tu cultura no diferencia el yo del nosotros, entonces Exacto, y que son cosas que no tenemos tan a mano porque venimos con toda esta cultura de Europa y un montón de cosas. La otra vez estaba leyendo a Moira Millán. Un comentario cortito, Jenny. ¿Sí? ¿Cuánta falta nos haría socialmente, ¿no? Despegarnos Totalmente. del yo Creo y que hacernos sí. cargo del nosotros. Pero cuesta mucho, porque fíjate que, y esto es en cierto modo mi queja desde que me jubilé hasta, o sea que es nueva. Yo durante 10 años tuve en la UBA en filosofía, tuve una cátedra de literatura de Estados Unidos que era paralela, o sea, a mí me abrieron una paralela, por lo que sea, una guerra que tuvo mi titular conmigo que yo era adjunta, entonces me abrieron la paralela. En la paralela yo daba esto, yo daba negros, amerindios y algún blanco por ahí daba para que lo vieran, pero no daba el canon. ¿Sí? El canon es la literatura que se da, bueno, ya sabrán, supongo si son profesores de esto, pero digamos la literatura que la academia consigue, qué sé yo, como en Argentina sería Cortázar, Borges, Echeverría, Sarmiento, bueno, eso. ¿Sí? Bueno, yo daba otra cosa. La levantamos, esa cátedra tuvo mucho éxito porque había solo creo que 2 cátedras más de todas las literaturas que daban algo parecido, no, otras literaturas, pero daban algo que tenía que ver con esto. Cuando yo me fui, a pesar de que yo hice todo el esfuerzo, sabiendo que me iba, porque lleva un tiempo la jubilación, de dejarla organizada en manos de alguien que yo había formado, la cerraron. No hay más. Sí, es muy, y la cerraron muy porque se da eso, ¿entendés? La cerraron porque no querían eso. Yo estaba buscando de empezar una licenciatura en estudio de literatura latinoamericana y que tuviera que ver con eso y no hay. No hay Yo lo intenté. por lo menos, claro, por lo menos, bueno. No latinoamericana, ok, pero bueno, digamos. Igual en los seminarios sí daba a veces cosas latinoamericanas respecto de esto. Aclarando, chicas, no sé nada de la literatura de Perú, pero quiero dar Manuel Escorza. Vamos a dar Manuel Escorza desde el lado amerindio, nada más. No me pregunten mucho porque esto no sé mucho. Pero como para que vieran que era la misma historia, con diferencias, bueno, qué sé yo. Y es muy difícil de imponerlo. Es muy difícil. Se paga caro, digamos, tratar de hacer eso. Esa fue mi conclusión y yo me quedé, digamos, me jubilé porque yo quise, no, bueno, porque en defensa propia me jubilé, pero bueno, tenía que hacerlo en algún sentido, económico digo, porque es el resto de mi vida, y si no, sonaba, pero yo quería dejar todo, que eso siga. Caminado, que siga, es un trabajo interesante. Tenemos libros, yo tengo libros publicados, sobre todo en Valencia, y mis ayudantes también, porque ese es un lugar que publica libros sobre Estados Unidos, no solo del canon. Entonces tenemos por ese lado, pero un problema, digamos, que todo mi programa no tuviera blancos, o yo me pasara varias clases explicando culturas, más después llegaba la literatura, ¿no? Es un problema, por eso, cuesta mucho,
hacer un gran esfuerzo, digamos, ¿no? Y Sí. por ahí después no pasa nada por un tiempo, digamos, ¿no? Y por ahí vendrá de nuevo, calculo. En algún Bueno, pero en el momento. Durante algo pasó, seguro. Sí, sin duda, Hay sin una duda, marca. Hay una sin marca, duda. eso es interesante. Por eso también yo seguí dando cursos, yo doy cursos así tipo Meet, Zoom, para seguir hablando de esto, más que nada, de eso, como académica, dibujemos la escritura de lado, como académica yo intento, y bueno, calculo que uno tiene 20 alumnos y les abre un poco la cabeza y algo sirve, y después tiene otros 20 y de nuevo algo sirve, qué sé yo. No es lo mismo que institucionalmente, pero a mí, digamos, en algún lado me hace sentir que lo sigo haciendo, aunque no lo puedo hacer a nivel institucional, ¿no? Ahora. Pero es difícil, es difícil. ¿Cuántas cosas? Márgara, una pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por Dale. favor. Hablaste mucho sobre tu escritura. En tu escritura, ¿qué lugar ocupa el lector? ¿Vos pensás en algún tipo de lector cuando escribís o solo escribís como para vos misma? No escribo para mí, a ver, para mí es muy diferente escribir para chicos, ¿no? Tipo Tucán aprende una palabra que la nombraron ahí, bueno, para chicos, que para lo que se llama juvenil. Yo en la juvenil no creo, o sea, se los digo, para mí es un nicho de mercado. Yo cuando escribo juvenil, escribo como para un adulto. Quizá porque yo a esa edad leía Faulkner, qué sé yo, leía cualquier cosa, lo que me gustaba leer, obvio. Si no te gusta no vas a leer tan complicado, pero digamos, a mí me interesaba y lo hacía. Yo a partir de juvenil, mi idea es lo mismo que un adulto, ¿sí? A partir de juvenil quiere decir 15, 16, 17 años, no un chico de 12, porque ahí sí yo, en el chico sí me pongo, pienso en el lector, porque yo no puedo estar usando palabras exóticas, tampoco hago varios puntos de vista, porque lo voy a marear, pero a partir de cierta edad, no, yo no pienso en el lector en el sentido de imaginarme uno en particular. Y tampoco pienso en mí como lectora, no. Yo pienso en, a ver, me siento a escribir algo que a mí me interesa, de lo cual me interesa hablar con alguien, quien sea, ¿sí? No lo especifico tanto. Y una vez que me siento a hacer esos, bueno, me va saliendo ficcionalmente, qué sé yo. Yo quiero hablar de la crisis ecológica acá no en la Argentina, en el mundo, en el planeta Tierra, y la saga es sobre eso. Y en el medio, por ahí, bueno, el tercer tomo, de nuevo, es algo que te viene, ¿no? El tercer tomo de la saga, después que lo terminé de escribir, dije, pero esto es África. No me había dado cuenta que estaba contando la historia del saqueo de África. Me vino. En ese sentido, yo no te puedo decir que yo piense en un lector, pero sé que para el juvenil en adelante pienso en un adulto o en un chico de 15 años al que le gusta leer, al que le interesa la lectura. Para los más chiquitos, puede que sí pienso, porque no se puede hacer de otra forma. No podés poner cualquier cosa. Como decía, a ver, Esteban Valentino decía esto, conversaciones entre escritores. Decía, él es hombre, aclaremos, ¿no? Porque tiene algo que ver con eso. Dice, a mí, me decía Esteban, me interesan mucho las minas, las chicas, y bueno, y sentirme seducido, y el cuerpo, y qué sé yo. Pero si yo le cuento eso a un chico de 4 años, no le va a interesar, porque no llegó a esa etapa, porque pongamos que es un hombre, porque estaba hablando en ese sentido realmente, Esteban, pero no le va a interesar. Entonces, claro, a un chico yo no le voy a hablar de sexo, no porque tenga digamos, porque quiera censurar, sino porque el chico no, la verdad que no le va a interesar el atractivo que puedan tener para él, no sé, verle las curvas a sus compañeras, eso le va a interesar cuando tenga 15. Antes, difícilmente, o sea, solo eso te puedo decir, porque en otra cosa yo no pienso tan específicamente. Pienso en lo que quiero decir. Por ejemplo,
Me han dicho que el tipo de literatura que yo escribo es, comillas, 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 difícil, capaz. Bueno, pero yo ideológicamente no quiero un solo punto de vista, por lo tanto ya te la estoy complicando. Me doy cuenta que te la estoy complicando, pero me interesa que la historia no la cuente una sola persona. También es cierto que, digamos, por más que yo estoy en las antípodas de Umberto Eco, en todo, no me gusta ni como escritor ni como teórico, no me gusta, pero hay algo que dice que es verdad. Y es que, bueno, el libro cuela lectores, ¿viste? O sea, si no te gustó en las primeras 30 páginas y no estás obligado por la escuela, por la facultad, lo vas a dejar y está bien. O sea, yo también, yo a Eco lo dejé en todos los libros que leí. Como no estaba obligada, intenté y lo dejé, salvo El nombre de la rosa. Pero bueno, digamos, porque era un policial, los policiales me encantan. Pero fuera de eso yo lo dejé. Y está bien, uno escribe para quien se comunica con uno, ¿sí? Para los otros no. Ese es un problema que tiene la escuela, igual que la facultad, pero en la facultad el chico puede decir, me cambio de materia, esta materia no entiendo nada, no me gusta, todo lo que me da me parece un... Así que la dejo. Yo he tenido alumnos que dejaron bastante pronto la materia. Bueno, me parece bien. El chico no lo puede hacer. Ahí hay un problema que yo no entiendo porque nunca di clase ni en primaria ni en secundaria. Como a mí me fue tan mal emocionalmente, porque en nota no. En nota yo era una traga feroz, me iba muy bien, jamás me llevé una materia. Ni siquiera matemática, física y eso. Ni nada, me llevé nunca. Pero digamos, yo sé que obligar, y bueno, hay gente que le va a gustar y otra que no, qué sé yo, es así. Yo no podría resolver eso, por eso admiro a la gente que da en primaria y secundaria, yo no quiero volver a esos niveles, ni de profesora, no me gustaba volver ni de madre, pero bueno, eso ya lo hice, ya está, ahora volveré de abuela. No me gusta eso. Y eso en parte es así, porque yo a un alumno que tuve que me vino a decir no me gusta su punto de vista, le dije, deja la materia, te puedo decir 4 materias más que tienen un punto de vista contrario, andá, no la hagas, no sufras, y no me hagas sufrir a mí si no te gusta, andá. O sea, me parece perfecto, yo también si me hubiera podido, en mi época no, nada era tan optativo, lo cual lamento, también hubiera hecho eso, me hubiera ido de ciertas materias. Pero en la escuela no sé cómo se hace. No, o sea, si va a eso la pregunta, que si yo pienso, digamos, en algún sentido en facilitarle la cosa al lector, no, eso no. No, la verdad que no. Más bien pienso en lo que quiero decir y que la forma tenga que ver con lo que yo quiero decir. Y si lo que yo quiero decir es las cosas no se pueden hacer de a uno y la forma va a ser más complicada que si es Superman, digamos, por poner un nombre heroico estadounidense, digamos, o Batman o quien sea. Y bueno, no, yo lo hago de otra forma, es más complicado, ¿sí? Igual eso se está dando cada vez más. Cuando yo lo empecé a hacer era más raro, pero ahora se está dando cada vez más. Y se está dando cada vez más a nivel visual. A mí me encanta el cine, me encantan las series, y la verdad que ahora hay series muy complicadas de seguir. Yo recién ahora me puse a ver The Wire, y hay momentos que me marean. Ya no me acuerdo quién es quién, porque son muchos. Pero me encanta eso es lo que me gusta de la serie, aunque me cueste, digamos. Porque yo la veo y no la estoy estudiando, por decir la verdad. O sea, la veo y si me pierdo un personaje, bueno, me lo pierdo. Si no, le pregunto a mi marido, ¿y este quién era? No me lo acuerdo más. Ah, tenés razón. Bueno, ese tipo de cosas. Bueno, y sí se produce eso. Es más fácil si uno tiene un foco, como se llama en Estados Unidos, foco y fondo. Las culturas que a mí me interesan creen que el fondo es el foco. O sea, que la ambientación es el foco, que la naturaleza es el foco, no el tipo que está parado en el medio del escenario, o la tipa, me da lo mismo, o la pareja, no eso, sino el lugar, por ejemplo. Entonces, si voy a contar la historia del lugar,
no puedo contarlo con una sola persona, salvo que sea un pueblo de uno, digamos, ¿no? Es así, qué sé yo. Una cosa no quita la otra, no sé, yo no puedo escribir más fácil para esa edad. Cuando son chicos, sí, porque si no, los dejo afuera, obvio, ¿no? Súper interesante esto de no dejar afuera o de que sea fácil o difícil. También ahí toca el trabajo a los profes, ¿no? Por ejemplo, yo lo doy en secundaria, doy los que volvieron y doy el año de la vaca. Acá está Noé también, que trabajamos juntas en una escuela y las dos lo trabajamos. Y la verdad es que sí, necesita un acompañamiento, necesita llevar la lectura adelante, trabajarlo con los chicos en el aula, pero bueno, probable. es Sí. eso. No se los puedo mandar a leer solos, seguro, pero está bueno también y es interesante también cuando aparecen estas cosas en el aula. Y como siempre vas a tener a quien le encante y a otro que nunca. Claro. No, y aparte como esto que estamos hablando, ¿no? De las múltiples miradas, como decías recién, que aparecen en las series o en las películas, los chicos también tienen esa misma mirada, entonces van buscando, lo van interpretando de esa forma, obviamente, como dice Jane, guiándolos, acompañándolos, van siguiendo la historia y la van comprendiendo también. Como decíamos recién, también a veces uno subestima, ¿no? A los chicos dicen, no, la literatura encasilla, esta literatura es de determinada edad. Y de repente nosotros, bueno, a los profes nos pasa que los chicos vienen y te dicen, profe, yo estoy leyendo esta novela. Y quizás vienen con Stephen King, que uno no se lo imagina, un chico de por ahí de 15 años o más chico, que vengan leyendo esas novelas. Entonces, a veces pasa eso, que a veces uno pone en juego esto de encasillarlos y ellos por ahí van en una lectura mucho más avanzada de lo que creemos. Sin duda, a mí no me cabe duda. Pero bueno, también tiene que ver, eso tiene que ver con el mercado, tiene que ver con las editoriales, ¿viste? A mí a veces me preguntan, ¿tenés un libro para 7 a 11? Yo qué sé, yo sé si es 7 a 11, te mando esto si te parece que... yo no sé, porque yo hace mucho que no tengo chicos de 7 a 11. Cuando tenía los míos a esa edad, bueno, por lo menos podía pensar. Mi nieto, que es el único que tengo, tiene 2, no, bueno. No sé cuánto es de 7 a 11, la verdad que no sé. O sea, que no es lo mismo de 7 a 11 en La Ferrere, no es lo mismo de 7 a 11 en Capital, no es lo mismo de 7 a 11 en Jujuy, ni en... Lógico, sí. Y además, aparte, tenés gustos. O sea, yo en eso creo, quizás porque yo siempre tuve mucha vocación, comillas, porque la palabra no me gusta, pero bueno, digamos... Yo siempre, desde el principio, me gustó todo lo que no era científico, me gustó historia, me gustó castellano, como se llamaba en ese momento, ¿me entendés? Y no me gustaba física, química, todo eso nunca. Y eso no me lo enseñó nadie, mi familia era toda científica, y yo no. O sea, no sé de dónde salió eso. Eran muy lectores, pero ni locos, eso el centro de sus vidas. Leían mucho, listo, para divertirse, como yo miro la tele, digamos, ¿no? ¿De dónde salió? No sé, yo en eso creo, a ver, es así. Yo siempre cuento que en segundo o tercer grado, yo estudiaba mucho, pero a mí los números me costaban, tengo muy mala memoria. Nunca me pude aprender las tablas, jamás, jamás. Entonces yo hacía la cuenta porque entendía cómo se hace, pero tenía que, a ver, 7 por 5, 7 por 6, no, bueno, sumemos 7. Hasta que yo hacía todo eso, entregaba, me iba bien, tarde. Bien al final, ok. Cuando hacíamos los deberes en segundo o tercer grado, a veces te mandaban composición, tema de la vaca, bueno, eso. Y yo me hacía 3 o 4 para varios, porque a mí me encantaba. Todas distintas, si vos me haces las cuentas. Tomá las cuentas, yo te hago la composición. ¿No te gusta? Te la hago yo. Para mí era una delicia hacer eso. Pensar otra historia con el mismo título. Era bárbaro. Algo se me ocurría, obviamente, al nivel de una nena de cuarto o quinto grado, no era ninguna maravilla. Pero a mí me divertía mucho. Y lo otro no me divertía. Y es así. O sea, a la gente pregunta, ¿leen más o menos?
En mi época había gente que no leía nada, nada. Compañeros míos que odiaban leer. Ahora también, bueno, ¿cuál es el problema? A mí me encanta, pero otros no, yo no puedo hacer una cuenta, nunca pude. Y bueno, es así, digamos. Tengo una amiga matemática que es un genio, pero bueno, a ella le gustaba, a mí no. Digamos, a mí me gustaban otras cosas, qué sé yo. Yo creo que eso también hay que saberlo. O sea, yo sé que no toda literatura es para todos. Hay algunas que les gusta o no les gusta. La dificultad, o no, porque te dicen es muy difícil, hay varios tipos de dificultades en mi manera de ver la cosa. O sea, hay un tipo de dificultad literaria que yo odio y que hay en muchos autores canónicos estadounidenses está, y acá también, pues está Borges, que es la dificultad que tiene que ver con cuánto leíste antes, porque te nombran a alguien. O sea, qué sé yo, uno lee, ¿cómo se llama el cuento este de Borges? El final, que es el final de Martín Fierro, y si yo no leí Martín Fierro, la verdad que no le veo la gracia. O sea, tengo que haber leído Martín Fierro para entender ese cuento, si no, bueno. Ese tipo de dificultad yo trato que mis libros no tengan. Yo no cito otros libros en lo posible, si por ahí uno, pero no es importante. No hago un libro sobre otro, bueno, como que no hay que tener una lectura previa, ¿sí? La dificultad del tipo desentrañar la historia es así, esa la hago. Pero bueno, esa, si uno le gusta desentrañar historias, le va a salir. En cambio, no haber leído o haber leído para mí tiene que ver con elitismo. Y yo leí mucho, o sea, yo sí entiendo lo del Martín Fierro. Y entiendo todas las citas, todas no sé, no, todas no. Pero bueno, gran parte de las citas de Eliot en La Tierra Baldía, pero a mí ese tipo de poesía no me gusta. Me doy cuenta de que él está hablándole a la gente que leyó hasta ahí. Y si no leíste, no me leas, porque no vas a entender, digamos, ¿no? Eso me molesta aunque yo lo entienda, porque por ahí yo lo entiendo, pero si vos me ponés ser o no ser, y no me decís que de otro lado, por poner una muy conocida, yo lo voy a cazar igual, pero no me parece bien. No me gusta, ideológicamente me molesta. Ahora, sí te voy a pedir que tengas paciencia y trates de seguir la historia. Entonces, eso yo te lo pido. Por ahí hay otra gente que no tiene paciencia para eso. Bueno, ¿no? Pasa. Está bien. Es así. Es lo que hay. Hay que Es lo que hay. adaptarse y hay que ir acomodándose y hay lectura para todos. Hay un montón de amplitud. Exacto. Hay para todos. Hay lectura para Está todos. bueno. Está bueno poder ofrecer esto de una amplitud, ¿no? De no quedarnos con una sola cosa. Bueno, uno cae a veces en lo autorreferencial. Con Noelia somos compañeras de trabajo y siempre tratamos de cambiar las novelas. La leímos un año, al otro año cambiamos por otra. Les damos opciones para que ellos elijan otras cosas. La verdad es que tampoco nos gusta esto de encasillarlos en vas a leer esto sí o sí. A veces hay opciones, a veces pasa que igual en las opciones no les gusta, pero bueno, no podemos, tampoco tenemos un año nada más. No, bueno, ahí es donde viene el problema, que para mí tiene que ver con la primaria y la secundaria, y que en la facultad se da de otra forma, porque vos te podés ir y venir al año, el programa se cambiaba todos los años, bueno, podés venir al año siguiente o no hacer esa materia, listo, hace la paralela, chao, o sea, yo no tengo problema, eso es más fácil, en la escuela es más difícil. En la escuela es más difícil, en la escuela ya depende de uno, del docente que esté ahí, que pueda más o menos manejar algunas cosas. Yo la verdad que no sabría manejarme así. Porque sí, igual a mí me sale la maestra, pero a mí me parece que los maestros y los profes también estamos para mostrar algo que no podrían elegir sin la escuela a veces, ¿no? Porque también hay muchos pibes que se descubren lectores gracias a buenos maestros. Sí, que si no, no lo hubieran sabido nunca y se hubieran perdido esa parte. Seguro, pero de nuevo, vas a tener gente que no.
No, por supuesto que no. Pero los maestros intentamos, Márgara, es así. Bueno, nosotros lo intentamos siempre. Estoy de acuerdo. Hasta que ellos nos tiran los libros por la cabeza, seguimos. Claro. Sí, sí. Esa es Bueno, un poco la idea. te pasa lo mismo con la diferencia que acá hay una cosa más de, en la escuela hay una cosa donde el chico, en la facultad vos podés al final terminar diciendo, mira, andate a otra materia. Claro. Este es mi punto de vista, ¿qué crees que? O sea, y eso también tiene que ver con marco crítico. Yo tenía y tuve y seguiré teniendo un marco crítico distinto del más común en filosofía. Entonces, bueno, a veces yo primero tiraba el marco crítico y se levantaban 2 o 3, ya está, no volvieron. Está bien, me parece bien, para eso lo tiro, porque sé que no es el más común. Entonces, si no te gusta que yo tenga que explicar cómo era la esclavitud en Estados Unidos, porque para mí el libro tiene que ver con lo que está afuera. Si solo te interesa el libro solo flotando en el espacio, conmigo no vas. Anda con otra materia, qué sé yo. O sea, hay otras materias para eso. Pero eso en la escuela es más complicado, por eso yo Eso no en la puedo... escuela es complicado y además hay, como decíamos al inicio de la charla, ¿no? En nuestro caso hay como ciertos mandatos que tienen que ver, por ejemplo, con trabajar la conciencia sobre la memoria histórica. Claro. Y en ese caso, los maestros necesitamos buenos materiales como son tus novelas. Yo sé que no las escribiste para que nosotros resolvamos un problema de currículum, pero... anden por ahí. Pero eso no quiere decir que no me encante que anden por ahí. Claro, tal cual, porque para también... Eso no, pero bueno. ¿Viste? Claro, porque bueno, viste, también cuando uno piensa de todo lo que hablamos en esta tarde preciosa, de romper con discursos hegemónicos, con estructuras perimidas, con incluir la diversidad, con que el poder se reparta entre todos, con no dejar de pensar en nuestra memoria, no es fácil encontrar materiales para eso. Me parece que tu obra allana un montón de caminos, porque a mí me parece una palabra que en los 70 hubiera sido muy peligrosa, muy subversiva, en el sentido que subvierte todos los órdenes tu Pero novela. es que esa palabra se maltrató, porque lo que claro. querés una versión no la que está arriba. Claro, claro. Y eso, tu novela está todo el tiempo por ahí, la dificultad está en que todo el tiempo hay que deconstruirse para leerla, ¿no? Deconstruir el tiempo, el espacio, el protagonismo, la estructura. A mí me parece que eso tiene una dificultad por un tiempo, hasta que uno se deja llevar. Claro, claro. Sí, bueno, pero el problema son es las primeras páginas, ¿viste? Después entras como en una... El problema es ese, porque es lo mismo que pasa cuando la gente, hablábamos mucho, porque nosotros fuimos muy amigas con Lili Bodoc, muy amigas del alma, éramos las dos, estando una acá y la otra allá, porque se mudó allá y era un lío eso para ella también, a San Luis, y hablábamos mucho de fantasía. Y hablábamos de cómo la gente, como en Europa y a partir del siglo XVIII y bla, bla, todo eso, la ciencia está en el centro de la visión del mundo, las visiones del mundo europeo y demás, volver a una cosa donde hay magia, en general está vista como, comillas, en un mal sentido, infantil. ¿Sí? O sea, esto lee fantasía, mira fantasía, qué asco. Ese tipo de cosas, se chupa el dedo, digamos, ¿no? Y con ella decíamos que eso solo es verdad con respecto a la fantasía, que es un cliché. La princesa en el castillo, claro. El príncipe que viene a rescatar y el dragón. Claro. Con esos 3 tengo que hacer todo. Bueno, ese tipo de fantasía boba. Claro, pero escribite El Señor de los Anillos. Sí, El Señor de los Anillos, hay mucho para decir en contra, pero justamente por eso ella escribió lo otro. Bueno, pero Tolkien era un rebelde en ese sentido, porque Tolkien hacía una defensa de la fantasía impresionante, porque justamente lo mal juzgaban
por escribir fantasía lo tomaban como un escritor de baja calidad, ¿no? Estoy de acuerdo. Y peleaba muchísimo por defender la fantasía. Lo que nosotras decíamos es que el lector de fantasía es menos infantil, en el sentido de que tiene que enfrentarse con un referente que no existe, salvo en la mente del que escribió, a quien el que lee no conoce ni qué se le ocurrió ni por qué, ¿no? Entonces, frente a eso, que no es lo mismo que un libro que pasa en, lo digo por mi barrio, no sé, Alé mi paso, acá en la esquina, yo ya me dicen Alé mi paso, Loma de Zamora, y yo ya no me tengo que imaginar nada, porque lo conozco, paso por ahí 80 veces por semana, ¿no? Ahora, si el referente es un lugar que yo inventé, yo, Lili, quien sea, el lector va a tener que hacer un enorme esfuerzo para llegar para seguir leyendo, aunque no entiende un coso, porque bueno, no entiende, pobre, porque es un mundo que no existe, con reglas que inventó el escritor, con un mapa que tengo que estar mirando, porque no responde ni a Europa, ni a África, ni a América, ni a nada. Y tiene que leer hasta que, ahora estoy entendiendo más, y entra en eso. Y hay gente, chicos, por ejemplo, pero adultos también, que no tienen esa paciencia. Entonces, cuando llegan a la página 34, dicen, manda al corno, no entiendo nada. ¿Cómo vive esta gente? No entiendo ni qué hacen, ni qué es esta magia. Y chau, a la basura. Entonces, lo que nosotros decíamos siempre es que la fantasía es algo difícil de leer si es seria y está bien pensada. Después viene la cuestión ideológica. Eso es aparte. O sea, a mí Tolkien no me gusta y no me gustó jamás, porque yo le rechazo mucho la ideología que hay en esos libros, abajo, en el fondo. Pero la expresión obviamente que está muy buena, y si uno lee cosas que vuelan la cabeza y que son solo para adultos por las cosas que pasan, porque son muy traumáticas, como esta de, ¿cómo se llama este tipo? James Marlon o Marlon James. Nunca me acuerdo cuál es el apellido y cuál es el nombre, porque los dos son nombres en inglés. Me parece que es Marlon James. Bueno, es un tipo de Jamaica o de un lugar así que está traducido y todo. Escribió una novela que se llama, de nuevo no sé cuál es cuál, Leopardo Rojo, Lobo Negro, o Leopardo Negro, Lobo Rojo, nunca me acuerdo cuál es cuál, que es una fantasía basada en cuestiones de África, en leyendas de África, no de Europa, no gnomos, elfos y todo eso, África. Es impresionante, y no se lo debería leer a un chico, no, porque hay escenas muy escabrosas, no estoy hablando de sexo, sino de violencia, digamos, ¿no? Muy escabrosas, pero te abre la cabeza si tenés la paciencia de entrar en eso que no entendés para nada, porque nosotros ¿qué sabemos de leyendas africanas? Nada, un corno. Yo porque estudié esclavos en Estados Unidos, si no tampoco sabía, o sea, y tampoco me sabía todo lo que habla en esa novela, en algunos momentos que no sabía a qué se refería, de dónde venían estos monstruos de los que hablaba, ¿no? Eso me parece la fantasía que vale la pena, digamos, ¿no? Lo ideológico está después. Lili escribió su saga contra Tolkien, como para decir, bueno, vos me hablás de la blancura de Europa y de los elfos que son tan... Yo te hablo del otro lado, te voy a hablar desde América al continente, ¿eh? Nunca usó esa palabra para Estados Unidos, me refiero al continente, ¿no? Bueno, yo también quise y quiero todavía hacer una fantasía así. De nuevo está el mercado. A mí lo que más me cuesta publicar es fantasía. No la quieren, porque no es la que no es la princesa, el dragón, el príncipe y el caballito y la espada, qué sé yo. Esa cosa no es. Entonces cuesta. ¿Sí? Yo siempre tengo esa anécdota de haber entregado un libro de los que todavía no publiqué, lo sigo buscando un lugar de fantasía, y que la chica me escribiera después, la verdad
muy lindo, pero es, juro, no voy a decir quién es ni qué editorial porque me da vergüenza. Me puso esto, SIC, demasiado literario para nosotros. Bueno, gracias. Muchas gracias. Me estás haciendo un piropo mientras me decís que no, pero ¿qué es demasiado literario? ¿Hay algo que puede ser demasiado literario? No, o sea, me puedes poner otro, demasiado difícil si querés. Bueno, ahí te entiendo. Demasiado literario. Y después hablamos de la subestimación de los niños, ¿no? La subestimación de todos. No, de todos, porque esto todos nosotros. ¿no? Ni siquiera era para niños. Por eso digo, la subestimación de cualquier lector no es para nosotros. Digo, No, no. ¿quién es ese nosotros? Y nosotros es nuestra colección, nuestro público. Nuestra editorial, nuestro mercado. Nuestra editorial, nuestro mercado, lo que vamos a vender. Eso es. Pero uno, bueno, uno a esta altura ya sabe. A mí en ese momento me dejó muy impresionado, no me lo olvidé nunca, esto pasó hace mucho, ahora 8 o 9 años, pero bueno, es así, es difícil. Cuando uno se sale un poquito de la regla más común, más general, más, qué sé yo. También tuve a alguien que es un editor muy famoso, que con respecto al Año de la Vaca me dijo, me encanta la historia, te la publico si la escribís con un solo punto de vista. Claro. Y yo dije, no, mira, bueno, gracias, no me interesa. Voy a seguir buscando alguien que la publique. Sí, te dicen esas cosas. Claro, Quizás. pero es que no es no haber leído la novela. No, es ¿Cómo hacemos para unificar? Escribí la voz. Claro. ¿Cómo se hace para unificar todas esas voces en una sola? Si lo que está bueno es eso, los puntos de vista de cada uno. Claro, pero lo que uno termina diciendo es, bueno, escribí la voz. ¿Vos te gusta la historia? Escribíla, se puede escribir de nuevo esta historia. Escribí la voz con un solo punto de vista. Chao. A mí no me lo pidas, yo no lo voy a hacer. Qué sé yo, pero es complicado, ¿se entiende? Porque también uno escribe, pero después está el mercado. El mercado existe, tiene mucho poder, es la verdad. Y eso de alguien que yo publiqué muchísimo, pero me cuesta, ¿se entiende? No es algo, escribo público. Lili me decía, yo tuve suerte, porque ella el primer libro que publicó fue un boom bestseller. Ahí es otra cosa. Ahí dejan de criticar. Porque si uno tiene un bestseller, entra a jugar el dinero. Y yo me alegré por ella, me alegré toda la vida. Le dije, vos te lo merecés. Pero ella tuvo esa suerte, que su primer libro fue un boom. Entonces, es más fácil. Te publican cualquier cosa porque piensan que puede volver a pasar. Nunca le volvió a pasar, ¿eh? Pero así a ese nivel, no. Pero le seguían publicando porque, bueno, ella había vendido millones. Entonces, es más fácil. Claro. Otra cosa, tenía una ventaja. Sí, sí. La verdad que sí, y siempre lo hablábamos, eso. Pero bueno, eso es una suerte, una cosa que pasó que ella se merecía, porque puedes tener un bestseller inmerecido. Yo tengo pilas para decir de bestsellers inmerecidos, pero claro. Este no, este era muy merecido. Comentamos que los de Lili están merecidos. Sí. No, maravilloso, no, nada que decir en contra. Pero eso te da una ventaja frente al mercado, porque vos tenés algo que mostrar que al mercado le interesa, obvio, porque significa dinero. A eso me refiero, ¿no? Está bueno eso. No sé ya ni si puedo seguir preguntando, sí, si hay alguien que... no, digo, porque por ahí yo estoy como entusiasmada. Sí. No, hablaste de las editoriales y yo descubrí en internet hoy a la tarde el del Plan Nacional de Lectura que me fascinó. Y quería saber cómo es eso, o sea, ¿lo escribiste para o el Plan Nacional de Lectura elige algo de tu obra? Me quedé enamorada del cuento que no había leído hasta hoy a la tarde y me encantó, que es, espérate que me lo anoté, El vacío en el lugar del nombre. Y vi tu video también y me quedé como muy fascinada con ese cuento. Este es el Plan Nacional de Lectura anterior, no de este gobierno. El de Cristina. El de Cristina, vi el... Por eso encontré el PDF, digo, ¿y esto?
En ese plan, y en este también, pero acá yo ya no tengo nada específico. En ese plan, yo viajé mucho con el Plan Nacional S de lectura, a los pueblos, bueno, viajé muchísimo. Te mandaban, te pagaban el viático y te pagaban algo. Para ir a una escuela donde habían leído lo tuyo, bueno, era bárbaro. Además, me pidieron 2 cuentos, uno ya estaba publicado antes, que es el otro, La mano en la pared, y este que lo hice especialmente para el Plan Nacional de Lectura para la Memoria. Ahora están haciendo lo mismo, en una colección que se llama Leer por Leer. A mí ahí no me han pedido nada por ahora. Conozco a la directora del Plan Nacional de Lectura, a Natalia Porta, ahora no se hacen viajes. Lo que sí se hizo este año, que a mí me sirvió mucho, es que se compraron libros para repartir en las escuelas, claro, cajas con los libros. Y a mí me compraron 3, lo cual es mucho. claro. De golpe es una compra muy grande. Claro, son un montón de... Pero me gustaría que me contaras algo de ese cuento, porque me conmovió mucho hoy a la tarde encontrármelo. Este cuento lo hice especialmente cuando me pidieron un cuento sobre la memoria, y se me dio por pensar, a ver, es difícil para mí escribir si me lo pide otro. Otra cosa es que me salga, ¿viste? O sea, esto era pedido. Entonces me puse a pensar sobre olvido y memoria, y se me ocurrió que a veces a uno le cuesta mucho olvidar cosas que quiere olvidar, y también les cuesta recordar cosas que no quiere recordar, pero debería, digamos, ¿no? Como que la dificultad para memoria y olvido es de los dos lados. Es tan difícil olvidar como recordar. Y entonces me ocurrió una frontera, y bueno, y ahí ya vino todo cuento, digamos, poniéndome a escribir. ¿Entendés? Como un lugar, como que hubiera una frontera física entre memoria y olvido. Sí, a mí me parece tan vigente, salió de ahí. Bueno, no sé, chicas, se los recomiendo especialmente. A mí me conmovió hoy a la tarde escucharte aparte, porque está el video en YouTube, además, la podemos tener a Márgara ahí contándolo. Y me pareció tan actual, tan vigente, estamos los argentinos en un momento donde estamos revisando tantas cosas, ¿no? Y tantas cosas que vuelven y vuelven, que parece un eterno loop. Creo que siempre pasa. Es cierto que ahora lo que quieras, pero eso es algo que... Lo mismo estaba pasando cuando yo lo escribí en 2013, 14, me acuerdo, pero era antes del 15, cuando todavía estaba el Plan Nacional de Lectura anterior. No creo que era 2012 o 13, bueno, no sé. Sé que me llamaron por teléfono, era enero. Yo suelo viajar en enero. Estaba en algún lado de Brasil, no me acuerdo, porque es un lugar al que vamos mucho con mi marido. A mí me gusta mucho el calor y odio mucho el frío, entonces Brasil es un lugar donde vamos. Y me llegó eso y yo me puse a escribir, pero con esa idea, olvido y memoria, además de los nietos, claramente, porque el vacío en el lugar del nombre tiene que ver con eso, ¿no? Pero en realidad tenía que ver con todo, con olvidar, no olvidar, en los pibes chiquititos, o sea, en mi nieto pasa, hay cosas que no se olvida y yo ya quisiera que se las olvidara, porque por ahí es alguna cosa que le pasó mala, que para él la reagrandó, y vos decís, pero olvidá, ya está, no, se acuerda. Y es así, es como que ahí es donde a mí me salió todo junto. Lo de los nietos, lo que entendés, como el olvido y la memoria. Y esa imagen tan poderosa de ese viento, ¿no? Ese viento separando ambos espacios. Y yo, esas cosas físicas me van saliendo si tengo el tema y me siento a escribir. No es que lo planifiqué. Después yo en algún momento hubiera querido publicarlo en una editorial, en libro y todo, pero hasta ahora no pasó. Es algo que tengo ahí porque los derechos me los quedé. O sea,
El Plan Nacional de Claro. Lectura te lo publicaba, pero no te pedía Pero la letra. es tuyo, claro. Claro, es mío. Bueno, todavía es mío, digamos, ¿no? Ahí tiene quiere que no. poder tu nombre. Claro. Exacto. Bueno, Sí. muy bien. ¿Hay alguien más que quiera preguntar algo? ¿Les parece? Si no, yo creo que ya podemos dejarla a Márgara, agradecerle tanta charla y tanta predisposición para todo, que me parece que nos encantó a todos. Y no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta, alguien que no haya preguntado, o alguien que sí y se quedó con una duda. No. Entonces, ¿te parece que vayamos cerrando, Márgara? Dale. Me parece bien. Perfecto. No sé qué quieren, digamos, cómo quieren cerrar, pero bueno. Sí, vamos a hacer un cierre. Vos querías que leyera. Si se algo. puede. Dale. Genial. Voy a leer, hay un libro que creo que ya lo sacaron del mercado, que se llama La luna en el armario, tal vez estará al revés así, pero bueno, La luna en el armario, que salió en lo que es antes Sudamericana, ahora es Random House, y es un libro de cuentos, este no es una novela, y tiene, como se llama, La luna en el armario, tiene un cuento al principio muy cortito que se llama El armario, y otro cuento al final muy cortito que se llama La luna, y yo pensaba leer esos porque son los que son cortos, empiezan y terminan, si no es un lío, yo no hago mucho cuento muy corto, entonces siempre termino leyendo estos. Bueno, leamos primero la del armario. Un día, hace ya mucho tiempo, cuando yo creía en las varitas mágicas y quería encontrarme una, moverla 4 veces en el aire y fabricarme un caballo, abrí el armario de mi pieza y descubrí algo. Era de tarde y yo estaba sola. Abajo mi papá atendía su consultorio médico y mamá le hacía de secretaria. Yo estaba leyendo. En esos tiempos leía mucho. Tal vez fue el libro el que me advirtió, no estoy segura, pero de pronto oí algo en el armario. Yo era miedosa, bueno, soy miedosa, en eso no cambié mucho. Todavía no sé por qué me animé a abrir la puerta pintada de verde claro y mirar adentro. Una mariposa nocturna. Era oscura, de gusano grande, de esas que siempre me dieron asco. Sé que retrocedí 2 pasos, que estuve a punto de cerrar el armario de nuevo. Sé que grité el nombre de mi hermano. Él no vino. Seguramente escuchaba música a todo lo que daba, encerrado en su pieza. La mariposa voló un instante hacia mí, cambió de idea, giró como un gran barrilete negro y se posó en la mesita de luz. Abrió las alas. Yo no entiendo por qué me acerqué. No era lógico. Yo le tenía terror a ese animal sin palabras. No sé por qué di ese paso adelante, pero sé que me alegro mucho de haberlo hecho. De cerca, la mariposa era un mundo y yo lo vi porque me animé a acercarme. Por eso y porque ella se quedó quieta. En realidad fue una conversación. Un campo de espigas ondeaba en la noche tibia de esas alas. Un campo de espigas iluminado por la luz de la luna y sembrado de rumores y canciones. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, los ojos fijos en las alas oscuras. La mariposa no se movió hasta mucho más tarde. Para cuando salió navegando hacia la noche por la ventana abierta, yo ya sabía que hay historias en todos los rincones y que hasta en mi viejo armario, atiborrado de frío y suéteres de lana, había lunas y veranos. Ese es uno. Y el otro, ese no es muy, no tiene mucho que ver con
nada que me haya pasado en realidad, pero este sí, en parte, el otro. Se llama La Luna. Esa noche del norte, donde siempre era verano, el abuelo, que insistía en que nos acostáramos temprano todos los días, como las gallinas, decía, estaba tratando de mantenernos despiertos. Yo me daba cuenta, ya no era tan chica, tendría unos 9, 10 años. Me acuerdo de la galería del rancho, hinchada de grillos, saturada de luciérnagas. De vez en cuando él nos pedía que miráramos la luna, pero al principio yo no vi nada. Creo que fue mi hermanito el que levantó el dedo sucio hacia ella y dijo algo como, se está muriendo. Entonces el abuelo explicó sombras y eclipses con la luz baja de un farol de querosén y 2 manzanas maduras. Yo no presté mucha atención. Ya entonces, la única en la familia, me aburrían las explicaciones científicas. A mí lo que me emocionaba era la noche, el perfume húmedo de las flores y las vacas en esa oscuridad desconocida. Mi hermanito tenía razón, la luna se estaba oscureciendo. Al principio parecía una invasión, como si se la estuviera devorando una de las mangas de langostas que bajaban a veces sobre nosotros. En algún momento nos quedamos callados, como si nos molestaran las palabras. La luna empezó a tener un color terracota, pero eso no me hubiera asombrado tanto. El verdadero misterio era que de pronto parecía no solo más chica y menos blanca, sino esférica, una pelota. No un plato o un cartón redondo, sino lo que realmente me habían dicho que era, algo parecido a un planeta. Miramos mientras entre los troncos que sostenían la galería, el abuelo contaba una luna igual a esa que él había visto en un invierno nevado de su infancia, muy lejos, del otro lado del Atlántico. Me acuerdo hasta de la brisa caliente sobre las manos. Esa noche aprendí mucho. Aprendí una cara nueva de la luna. Aprendí que la luna, como todo, era muchas cosas. Una promesa oscura cuando nace, un dibujo delgado y bello cuando está en los cuartos, una luz poderosa y blanca sobre el mundo en las noches redondas y una pelota roja sin brillo en los eclipses. Aprendí que hay muchas maneras de contarla. Esa noche en la galería, mi abuelo la contó 2 veces, una con un farol y 2 manzanas y otra con el recuerdo congelado de una tierra que yo no conozco. La luna está ahí para nosotros todas las noches despejadas, repartiendo historias asombrosas. Yo no viajaría en un cohete a tocarla con guantes espaciales. Soy miedosa, ya lo dije. Pero cada vez que la veo en el cielo, viajo hasta ella en una historia. Ay, qué lindo, me encantó. Gracias. Bueno, gracias por contarnos también estas distintas historias, como si fuera la luna, ¿no? Y ahí contar estas diferentes historias de la luna. Te agradecemos enormemente haber participado, a todos los que estuvieron con nosotras, gracias a mis compañeras ahí, que son unas genias que están acompañando. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamarme, por escucharme, y bueno, en algún momento nos volveremos a encontrar, supongo. Suponemos. Gracias, muchas gracias, Márgara. Hasta luego, gracias a ustedes. Chao, gracias. Chao, Márgara, gracias. Chao. Chao, chao. A ver dónde estoy yo acá. Chao. Chao.
Bueno, gracias a los que nos acompañaron también en esta propuesta. Y bueno, como dijimos al principio, estamos acá tratando de llegar con nuestras propuestas. La verdad que fue una charla muy linda, espero que la hayan disfrutado, que la hayan aprovechado. Creo que dispara un montón de pensamientos en nuestra formación como docentes, no solamente en la literatura, como dijimos en algunas cuestiones, ¿no? También en lo sociológico, en lo político, en las prácticas, para repensar las prácticas, ¿no? Así que, bueno, nada más que eso. Gracias por acompañarnos. A los profes y a las estudiantes. Chao, chicas. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Chao, gracias. Chau, chau. Chao, gracias. Chao, muchas gracias.